Bienvenidos, queridos amigos, a otro cautivador viaje a través de las páginas de la Biblia en nuestro canal Historias Sagradas. Hoy nos adentraremos en la intrigante narrativa de Ismael, el hijo olvidado de Abraham. Este relato bíblico es un tapiz de luchas humanas, promesas divinas y la gracia perdurable de Dios. Si encuentran inspiración en las atemporales historias de fe, herencia y redención, están en el lugar correcto. Antes de desentrañar los detalles de la historia de Ismael, asegúrense de suscribirse a nuestro canal Historias Bíblicas para mantenerse conectados con la profunda sabiduría y enseñanzas de las Escrituras. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún episodio interesante. Ahora, embarquémonos juntos en este viaje esclarecedor. Ismael fue el primer hijo de Abraham, nacido cuando Abraham tenía 86 años y vivía cerca de Hebrón. En Génesis 15, Dios le promete a Abraham durante una aparición que tendrá un hijo y se convertirá en el padre de muchas naciones. En ese momento, Abraham no tenía hijos y su esposa Sara no podía concebir, lo que les hizo cuestionar cómo se cumpliría esta promesa. En Génesis 16:3, Sara, aún llamada Sarai, sugiere a Abraham, aún llamado Abram, tener un hijo con su sierva egipcia Agar, a quien le da como esposa. Entonces Sarai, mujer de Abram, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abram, su marido. Esta parece ser una costumbre común de la época, ya que las esposas de Jacob también recurrieron a ella. La esposa ofrece una sirvienta a su marido, pero todos los hijos nacidos de esta unión se consideran suyos, lo que podría ser una forma temprana de subrogación en la antigüedad. Era común que una mujer estéril ofreciera a su marido una sirvienta que tuviera hijos en su lugar. Era la esposa, no la sirvienta, quien criaba a los hijos. Aunque esta solución pudiera haber parecido juiciosa a Abraham y Sara, creó más problemas de los que resolvió. Agar, de hecho, tuvo un hijo con Abraham. Cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a despreciar a Sara, y Sara buscó ayuda en Abraham. Génesis 16:4-5 dice: Y ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Abraham permitió a Sara actuar como quisiera, y Sara entonces maltrató a Agar, quien huyó de ella. Sara, siendo estéril, había obtenido un hijo de Agar, e Ismael era legalmente hijo de Sara. Sin embargo, esto no explica cómo Sara trató a Agar. En el desierto, el ángel del Señor encontró a Agar y le ordenó regresar a Abraham. También allí, el ángel del Señor le dijo que el hijo que llevaba en su vientre se llamaría Ismael, que significa Dios ha oído. De hecho, el Señor escuchó la angustia de Agar. Años después, Dios estableció un pacto con Abraham que requería la circuncisión de todos los miembros masculinos de su casa. Dios mandó a Abraham circuncidar a su hijo Ismael, así como a todos los otros varones de su casa, incluyendo esclavos nacidos en su hogar y los adquiridos de extranjeros. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, e Ismael tenía 13. El nacimiento de Isaac, el hijo legítimo de Sara y Abraham, exacerbó las ya tensas relaciones entre Sara y Agar. De hecho, estas tensiones comenzaron mucho antes del nacimiento de Ismael. Fue en el desierto donde el ángel del Señor encontró a Agar y le ordenó regresar a Abraham. También allí, el ángel del Señor le dijo que el hijo que llevaba en su vientre se llamaría Ismael, que significa Dios ha oído. De hecho, el Señor escuchó la angustia de Agar. Sin embargo, la discordia entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo en el destete de Isaac. Profundamente molesta, Sara pidió a Abraham que echara a Agar y a su hijo. Abraham consideraba a Ismael como el hijo que Dios le había prometido. Incluso cuando Dios le reveló que Sara tendría un hijo, Abraham cuestionó la necesidad de este nacimiento, ya que Ismael podría ser su heredero. En Génesis 17:18, Abraham dice a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Incluso después del nacimiento de Isaac, Abraham continuó tratando a Ismael con bondad, entristecido por el deseo de Sara de desheredarlo. Sara, por su parte, veía a Ismael como una amenaza para el lugar de Isaac en la familia,
y quería deshacerse de él. Esta petición de expulsar a la sirvienta y a su hijo parecía contravenir todas las normas de la ley antigua. Los hijos de las sirvientas podían ser degradados, pero no despedidos sin causa válida. El hecho de que Abraham resistiera tal trato, solo actuando por mandato de Dios, sugiere que la acción emprendida no estaba de acuerdo con los estándares de la época. Podemos preguntarnos acerca de la reacción de Sara. ¿Fue por un acto cometido por Ismael que amenazaba a Isaac, o simplemente su existencia era una amenaza? Génesis 21:9 nos dice que Sara vio al hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham burlándose. ¿Significa esto que Ismael se burlaba de Isaac o simplemente jugaba con él? La palabra burlándose en este contexto significa mofándose, ridiculizando o simplemente regocijándose en la situación. Sara percibe a Ismael como un rival para Isaac, no por ningún acto que haya cometido, sino por su mera existencia. El autor de Génesis narra la historia de Ismael principalmente para establecer un contraste entre Isaac e Ismael, no como individuos, sino como representaciones de la obra de Dios. La idea es que cuando Dios cumplió sus promesas a Abraham, no estaba limitado por leyes naturales y ordinarias, en otras palabras, por la carne. Aunque la preferencia de Dios por Isaac como hijo de la esposa se ajusta a la costumbre, el rechazo de Agar e Ismael hizo que el contraste fuera más evidente. Agar fue enviada con su hijo al desierto. Génesis 21:10-14 dice: Dijo también Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió, y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Estaban a punto de morir de sed, cuando Dios escuchó al niño, y les proporcionó agua. Sin embargo, Dios aún tenía planes para Ismael. Aseguró a Agar que Ismael, como hijo de Abraham, se convertiría en una gran nación. El cumplimiento de esta profecía se relata en Génesis 25:12-18. Ismael tuvo 12 hijos que se convirtieron en poderosos líderes y eventualmente en una nación. Agar, que ella misma era de origen egipcio, eligió una esposa egipcia para su hijo, e Ismael se estableció en el desierto de Parán. Habitaron desde Havila hasta Shur, que está al este de Egipto, según se va hacia Asiria. Tuvo 12 hijos y una hija. La Biblia menciona los hijos de Ismael en Génesis 25:13-15. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres según sus linajes. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Cedema. Sorprendentemente se le acredita con 12 hijos, al igual que Jacob tuvo 12 hijos. Esto se compara con los 12 hijos de Nacor y los 12 hijos de Esaú. Más tarde, la hija de Ismael se casó con Esaú, hijo de Isaac, como se indica en Génesis 28:9 y Génesis 36:3. La región de Havila, donde vivieron los descendientes de Ismael, estaba en la parte norte de la península arábiga. Shur era una región desértica entre Beerseba en el desierto del Negev y Egipto. Isaías 67 menciona a los descendientes de Nebaiot y Kedar como criadores de ovejas. Los descendientes de Ismael fueron llamados árabes, que básicamente significa nómadas. Desde el principio, los descendientes de Ismael fueron un pueblo guerrero, ya que vivían en hostilidad con todos sus hermanos. Así se cumplió la predicción de Dios de que Ismael sería un hombre indómito, como asno salvaje. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá en la presencia de todos sus hermanos. Más tarde, otros pueblos se establecieron en la península arábiga, incluidos los descendientes de los hijos de Abraham con Cetura, y algunos descendientes de Esaú, a saber, los amalecitas. Aunque solo Isaac permaneció como heredero de Abraham,
Ismael y los otros hijos de Abraham con concubinas también fueron bendecidos por él, como indica Génesis 25. Esto significa que los hijos de Agar y los de Cetura recibieron bienes materiales del patriarca. Una vez crecidos, la Biblia no reporta conflictos entre Ismael e Isaac. Ambos son descritos enterrando a Abraham en Macpela. La mayoría de estos nombres se mencionan en otros pasajes de la Biblia como familias tribales influyentes de esa época. Los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, son generalmente identificados como ismaelitas en la Biblia. Estaban organizados en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. Ismael murió a la edad de 137 años. La Biblia no especifica dónde fue enterrado, pero la tradición musulmana sitúa su tumba en la Kaaba en la Meca. En el Nuevo Testamento, Ismael es mencionado específicamente por el apóstol Pablo. El apóstol utilizó la figura del hijo de la esclava en su alegoría para contrastar a los perseguidores religiosos legalistas con aquellos nacidos según el Espíritu y que disfrutan de la libertad en Cristo. Ismael se convirtió en un nombre relativamente común, por lo que otros personajes son mencionados en la Biblia como Ismael. Había, por ejemplo, un descendiente de Saúl y Jonatán llamado Ismael, así como un alto funcionario bajo el reinado de Josafat y el hijo de un sacerdote en tiempos de Esdras. Pero entre todos los individuos mencionados, el más conocido fue el hijo de Netanías, un miembro de la casa real de David, quien durante el período de opresión babilónica contra los judíos mató a Gedalías, el gobernador de Judá designado por Nabucodonosor. En conclusión de nuestro análisis de Ismael, hijo de Abraham, podemos destacar varios puntos importantes. Ismael no fue el hijo de la promesa de Dios a Abraham, pero Dios aún lo protegió. Fue el propio Señor quien eligió el nombre Ismael y lo destinó a la grandeza, aunque estaba fuera del pacto. Ismael tuvo el privilegio de tener una numerosa descendencia comparable a la de Isaac, y su linaje se estructuró en 12 clanes tribales. Dios también caracterizó a Ismael, destacando el estilo de vida nómada de sus descendientes y la resistencia que encontrarían por parte de los hijos del pacto. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se asociaron con los madianitas, que también eran descendientes de Abraham a través de Cetura. Esta fusión de pueblos y historias intrincadamente entrelazados llevó a una asimilación entre ismaelitas y madianitas en varios pasajes bíblicos. Hoy en día, los árabes reclaman su genealogía de Abraham, principalmente a través de Ismael. Una teoría popular ampliamente difundida entre musulmanes y algunos cristianos sostiene que los árabes musulmanes son descendientes directos de Ismael. De hecho, Mahoma fue uno de los principales defensores de esta idea, declarándose descendiente de Ismael según el Corán. Es muy probable que haya algo de verdad en esta teoría. Según el misionero y autor Kenneth Fleming, lo que sabemos con certeza parece corroborar la hipótesis de que los ismaelitas constituyen al menos una parte significativa de la ascendencia genética árabe. Los textos antiguos establecen claramente un vínculo entre los árabes del norte y los descendientes de Ismael. Sin embargo, es poco probable que todos los habitantes de Arabia sean descendientes de Ismael, ya que los descendientes de Cetura y los hijos de Esaú también poblaron la península arábiga. Mientras que algunos árabes modernos pueden rastrear sus orígenes hasta Ismael, no todos los árabes son descendientes de Ismael, contrariamente a las afirmaciones musulmanas. La Biblia nos enseña que Dios hizo de Ismael una gran nación. Sus descendientes pueden compartir las bendiciones de Abraham, poniendo su fe en Jesucristo para la salvación. La historia de Ismael, hijo de Abraham, trasciende una simple biografía individual. Revela una parte importante de la obra de Dios y el despliegue de su gracia en la historia de la salvación. Ismael simboliza el nacimiento natural, resultado de la unión fértil entre Abraham y Agar, mientras que Isaac representa el nacimiento sobrenatural, donde Dios manifestó su gran poder, permitiendo que una mujer estéril de 90 años concibiera un hijo. El apóstol Pablo utiliza la historia bíblica de Agar y Sara para ilustrar una verdad espiritual fundamental relacionada con nuestra salvación. En Gálatas capítulo 4, Agar simboliza el antiguo pacto arraigado en las acciones humanas y la ley, mientras que Sara encarna el nuevo pacto basado en la gracia divina a través de la obra redentora realizada por Dios para la humanidad. En la analogía de Pablo, los creyentes en Cristo son como el hijo nacido de Sara. Somos libres,
nacidos del Espíritu. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por lo tanto, nosotros, que somos creyentes nacidos de nuevo, engendrados desde arriba, transformados espiritualmente, renovados y dedicados a su voluntad, no somos hijos de una mujer esclava, es decir, de nacimiento natural, sino de una mujer libre, es decir, de nacimiento sobrenatural. Al concluir esta cautivadora exploración de la historia de Ismael, recordamos el rico tapiz de la experiencia humana tejido en la Biblia. Nuestro canal Historias Bíblicas está dedicado a traer estas narrativas a la vida, ofreciendo ideas que resuenan a través del tiempo y las culturas. Si te has conmovido o inspirado por el viaje de Ismael, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dar me gusta a este video y compartirlo con tus hermanos y familia. Al hacerlo, contribuyes al crecimiento de nuestra comunidad y ayudas a difundir la sabiduría encapsulada en estos relatos antiguos. Gracias por ser parte de Historias Bíblicas. Hasta la próxima. Que la gracia y la sabiduría de las Escrituras iluminen tu camino. Suscríbete, comparte y mantente conectado para más historias enriquecedoras de las páginas de la Biblia. Hasta pronto. Bendiciones.